Hace aproximadamente 45 años que yo empecé a militar en un grupo de autoayuda, el Grupo Condesa, matriz de origen del movimiento 24 horas, que el día de hoy y hace ya tiempo es internacional. Ya era un hombre más o menos maduro cronológicamente, pero tenía o intentaba tener una buena relación y una buena comunicación con mis compañeros jóvenes. Los jóvenes de aquella época se empezaron a percatar, entre otras cosas, que los hombres mayores que estábamos militando con ellos en los grupos teníamos ideas que a ellos les deben y les ha parecido obsoletas, seguramente con toda la razón. Una de las cosas que más me sorprendía, y me sorprendía no solamente porque era yo un ignorante de todo lo que significaba el programa y otros conceptos de la vida y el proceso de recuperación de los seres humanos en conflicto, era que los jóvenes de aquellas épocas me decían en el grupo: padrino, me voy a subir a la azotea a meditar. Y yo me quedaba entre enojado, sorprendido, desconcertado, porque yo creía que debían estar sentados en el salón de terapia escuchando o participando en las juntas. Y decía yo, y permítame que lo diga como lo pensaba: ¿qué van a hacer estos idiotas a subirse a pensar si piensan puras tonterías? Imagínense la capacidad o el nivel de ignorancia que tenía yo para esos entonces, que ni siquiera había puesto cuidado en saber, en investigar, en aclarar cuál era el concepto que ya se usaba para el término meditar. Ni siquiera había puesto a pensar, valga la redundancia, que la meditación o el acto de meditar nada tenían que ver con pensar, sino que era exactamente lo contrario. Meditar, en el lenguaje coloquial, absurdo, inculto, que yo tenía y poseía entonces, era ponerme a reflexionar y a pensar, haciendo este juego de pensamientos entre una parte de mi cerebro y otra, y a nunca estar en paz con lo que pensaba, con lo que creía, porque obviamente mi pensamiento me alejaba profundamente de mi realidad, aquí y ahora. Por lo tanto, no entendía lo que era vivir un día a la vez, no entendía lo que era disfrutar del programa cada 24 horas, y mucho menos entendía lo que era tener bienestar o tranquilidad, aunque fuera por un momento. Yo pensaba, estos brutos no se conforman con estar tan mal mentalmente, que todavía se aíslan y se suben a la azotea para pensar. Están verdaderamente muy enfermos. Así pensaba. Afortunadamente, en esos tiempos, tuvimos la oportunidad, si no de ser cofundadores, sí participar en los inicios de 4 grupos que se iniciaron en la población de donde éramos originarios, algunos de los primeros militantes de los grupos 24 horas. Esto es en Orizaba. Y en el grupo 24 horas de Orizaba, al que yo asistía casi todas las semanas, iba de aquí de la Ciudad de México a la granja de Aculcingo, y al grupo Oriente de Orizaba, Veracruz. Tenían entonces un guía que era un amigo mío de la infancia, José Luis C., que era un individuo que había leído probablemente muchísimo más que yo de algunos conceptos relacionados con la salud mental, a pesar de que él es contador público. Igual, curiosamente, de mi actual guía espiritual, que también es contador. Y siendo yo médico psiquiatra,
pues poco tomaba en cuenta por mi soberbia intelectual lo que ellos me decían entonces. Y cuando yo empecé a escuchar que mi amigo José Luis C. iba a meditar o que subía al Cerro del Borrego, que es un cerro que está pegado, adosado a la ciudad de Orizaba, a donde hacíamos ejercicio y lo siguen haciendo decenas de orizabeños. Decía, ¿cómo es posible que estos hombres a los que yo considero recuperados y llenos de sabiduría espiritual se pongan a pensar cuando lo que tenemos mal es nuestra mente? Cuando se lo comenté a José Luis, recibí una sonora carcajada que hasta hoy resuena en mis oídos. Y él empezó a tratarme de explicar que la meditación era precisamente lo contrario a lo que yo creía. Que meditar no era pensar, era tratar de hacer un recurso muy sencillo, muy conocido, muy ampliamente en el mundo conocido hasta entonces, y que tenía probablemente más de 5.000 años de antigüedad, de ser usado por los seres humanos que con una mentalidad superior estaban aprendiendo a vivir el aquí y el ahora en la realidad más absoluta, olvidándose, haciendo un lado o rompiendo la estructura de su pensamiento, que era y es precisamente lo que hace sufrir a los seres humanos. Me quedé estupefacto de saber lo equivocado y lo ignorante que era, al percatarme cómo había cuestionado a mis compañeros cuando ellos tenían sobrada razón el saber que yo debería meditar, y cualquiera de mis compañeros, si quería cumplir con el programa de Alcohólicos Anónimos o de los grupos de autoayuda, cuyo 11º paso de los 12 que consisten habla precisamente de encontrar la recuperación y el bienestar a través de la meditación, y para aquellos que creen y tienen fe, también en la oración. Siendo agnóstico, esto me hacía doblemente ignorante y doblemente soberbio, sin percatarme del nivel tan grave de ignorancia. Tuvieron que pasar muchos años hasta que en las últimas fechas, después de casi 50 años, aquello que ya venía en el programa de recuperación de AA, aquello que me decía José Luis, aquello que practicaban los jóvenes que llegaron al grupo 24 horas Condesa y que se tuvieron que salir para fundar los grupos 24 horas jóvenes, dándose cuenta que los viejos sangrantes como yo no teníamos capacidad ni humildad para aprender. Apenas lo estoy aprendiendo a difundir, a practicar, a procesar y a conocer. Claro que mi soberbia no me lo permitía, porque me parecía muy sencillo el concepto de que a través de la respiración correctamente llevada, a través de la respiración a la que se agregaban algunas actitudes de relajamiento, algunas actitudes y algunas palabras que nos eran otorgadas por nuestra guía espiritual y que se llaman o llamaban mantras, podíamos realmente, a través del relajamiento y la percepción de nuestra respiración, en paz, romper la estructura de pensamiento. Ahora hay palabras muy rimbombantes y en otros idiomas para explicar lo que es esto. Ahora le llaman mindfulness, que traducido del inglés significa la mente en plenitud, o la mente plena, o la mente completa, lo que ustedes quieren saber, o la mente en paz. Y no es otra cosa más que saber relajarnos a través de la postura, la actitud, el silencio, la humildad y simple y sencillamente saber respirar correctamente, pronunciando no un mantra, o sino simplemente escuchando el ritmo de nuestra respiración.
y que podemos empezar a practicar esto diariamente por unos minutos. Se recomiendan al principio 3 minutos, a veces 3 minutos 3 veces al día de poner en práctica estos métodos. Después, cuando ya está uno avesado y convencido de los beneficios de aprender a romper la estructura de nuestro pensamiento, que es precisamente lo que hace sufrir a los seres humanos. La recuperación no solamente es a nivel mental, ni emocional, ni conductual. Que el día de hoy, grandes universidades como Harvard están demostrando las maravillas que esto ocasiona, incluso dentro de la recuperación de algunas neuronas, millones de ellas, en algunos sitios de nuestro cerebro, que están deterioradas por el estrés severo, la angustia excesiva o simplemente la falta de bienestar. Hoy en día la palabra mindfulness puede significar muchas cosas interesantes y hay cantidad de lugares donde podemos encontrar qué es, cómo es y cómo practicarlo. Nada menos en las redes sociales, en YouTube, pueden encontrar relaciones sobre esto, conferencias, explicaciones y clases maravillosas al respecto. Véanlas, constátelas, porque eso es lo único que complementa perfectamente bien aquello que hablábamos ayer. Mi compañera me está enseñando algo, que hay otro método maravilloso que ha ocupado estos desde hace años. Es el o la yoga. Y la yoga tiene su fundamento en la capacidad de relajarnos y otorgarnos bienestar, elasticidad y salud mental a través simplemente de la relajación y la meditación. Vamos a hablar de esto en otras ocasiones. Llámele usted meditación trascendental, llámele mindfulness, llámele como quiera, pero es algo que se conoce hace más de 500 años, hace más de 5,000 años, perdón, y que ya lo aplicaron personalidades del pensamiento, la filosofía y la reflexión, tan extraordinarios como Siddhartha Gautama, el Buda, y Lao Tse. Entonces no estamos hablando de nada nuevo, estamos hablando de algo tan viejo que precisamente por eso ignoramos los beneficios que le han traído a comunidades enteras, a millones de personas, sobre todo que hasta hace años en el sudeste de Asia practicaron siempre este método para obtener salud y bienestar. Y nosotros, que ya conocíamos aparentemente la teoría, ignoramos la sapiencia universal creyendo que el conocimiento y la información teórica y técnica era lo que nos iba a dar el bienestar y la salud. Y ha sido exactamente al revés. Ha sido lo sencillo, lo útil, lo fácil, lo práctico, lo que es además absolutamente fácil de lograr si usted tiene un poco de humildad para saber qué es esto. Se llama simplemente meditación. Y con eso podremos lograr lo que ayer decíamos, vivir plenamente solo por el día de hoy, un día a la vez, pero sanos, tranquilos, relajados y bien con nosotros mismos.